Buenas noches a todos los que están conectados este día. Sean todos bienvenidos. Gracias por atender a este webinar denominado Impacto Económico y Laboral del COVID-19 en Honduras, impartido por nuestro facilitador, el abogado Melvin Estrada. Sean bienvenidos todos. Qué bueno tenerles acá. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Queremos contarle un poquito lo que es Didasco. Es un espacio para el crecimiento personal y profesional. Somos una organización apasionada por compartir con la comunidad sobre temas de interés para potenciarles a través de profesionales de diferentes áreas. Estamos aquí en esta reunión, nosotros dos como fundadores, Jairo Estrada y su servidor Ángel Blandín. Es un gusto saludarles a ustedes. Didasco significa ayudar a alguien a crecer. Y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas de las recomendaciones que les queremos dar antes de iniciar el webinar es que se mantenga en un lugar tranquilo que le permita escuchar con atención plena todo el desarrollo de la conferencia, silenciar su micrófono y apagar la cámara durante todo el webinar para que no haya ninguna interferencia. Todas las preguntas que usted tenga las puede escribir en el chat de esta aplicación o a través del grupo de WhatsApp en el cual fue incluido. Y por favor, permanezca en todo el webinar. Su participación es muy valiosa y queremos al final entregarles lo que es un certificado de participación de este webinar. Quiero hablarles un poquito también de lo que es la plataforma. Estamos utilizando lo que es Microsoft Teams y hay una serie de iconos que es muy importante conocer para poder aprovechar al máximo. De izquierda a derecha, el primer icono son los integrantes, todas las personas que están atendiendo a este webinar. Luego sigue el chat donde usted puede dar clic y poder escribir las preguntas. En caso que no esté habilitado, pues puede hacer uso del grupo en WhatsApp. Está también la opción de levantar la mano en caso de que usted tenga algún comentario o quiera compartir algo respecto al tema o alguna consulta. Para poder habilitar su micrófono, por favor, primero levante su mano. Luego, lo que es la cámara y el micrófono deben de aparecer con una línea que los tacha. Eso indica de que están como debe de estar. Cámara apagada y micrófono silenciado para no tener ninguna interferencia. Esta conferencia también va a ser grabada y estará disponible en el canal de YouTube de Didasco para que puedan compartirlo con sus compañeros o con sus amigos más adelante. A través del grupo les estaremos enviando lo que es el link cuando esté disponible. Continuemos. El facilitador de este webinar será presentado por nuestro fundador del equipo de Didasco, Jairo Estrada. Por favor, Jairo, puede habilitar su micrófono y presentar al abogado. Gracias, Ángel. ¿Me escucha, Ángel? Correcto, se escucha fuerte y claro. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Realmente vamos a tener una presentación fantástica, un momento de aprendizaje maravilloso. Créanme que estamos muy contentos porque nos estén acompañando a tocar este tema que es de mucha importancia para las personas que están laborando, que están suspendidas, que pueden ser suspendidas en los próximos días, y para la población en general. Realmente es un tema que debemos de manejar porque no sabemos si alguien de nuestra familia, algún amigo, pueda necesitar información, asesoría acerca de esta temática y nosotros podemos contribuir en ese conocimiento a orientarlos. Así que hoy vamos a dar inicio a este webinar. Como les dije, está preparado para que ustedes puedan tener conocimientos y lo que hemos
diciéndoles que tome buenas decisiones. Eso es lo más importante. El día de hoy pues nos acompaña el abogado Melvin Francisco Estrada Bonilla como facilitador de este webinar. Él pues es abogado con amplia experiencia en derecho mercantil, ex gerente de instituciones bancarias y financieras, fue gerente regional en Banco de los Trabajadores, gerente en Banco Popular, Finca Honduras, Finsol y varias instituciones bancarias y financieras de Comayagua. Es asesor legal de varias cooperativas a nivel de Comayagua y pues es propietario de un bufete jurídico Soluciones Legales Estrada. Así que los dejamos con el abogado Melvin Estrada, que seguramente pues nos va a llenar de muchos conocimientos para que nosotros podamos ir y tomar buenas decisiones. Un placer, muchas gracias por acompañarnos y feliz tarde. Buenas tardes a todos. Gracias, Jairo, por permitirme utilizar este canal de Didasco. Gracias, Ángel, también como fundador de Didasco. Gracias por esta gran oportunidad de poder compartir un poquito de lo que sabemos. En la vida nosotros tenemos que entender con mucha humildad que es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Así es que yo felicito en esta tarde a todos los presentes en este webinar porque tienen necesidad o sed de conocer. Es importante entender que el conocimiento es un elemento esencial para nuestra vida, para la toma de decisiones. Tener conocimiento al momento de dar un paso hacia adelante. ¿Con qué seguridad lo va a dar? Esa seguridad se la va a dar el conocimiento. Es importante recalcar y quiero hacerles un poquito énfasis lo que dice la Biblia en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así es que no se vale pues que nos vaya mal en la vida por falta de conocimiento. Y ese es el gran objetivo, esa es la gran meta de esta plataforma digital, poder tener esa apertura para que muchos profesionales en todas las áreas puedan compartir su conocimiento. Los médicos, los ingenieros agrónomos, todos los profesionales, los psicólogos en su área y el caso mío como abogado, pues como les digo, en esta tarde vengo dispuesto a compartir un poco de lo que sabemos porque realmente una hora es un tiempo bastante poco, el derecho es bastante amplio, es como que ustedes vayan a la playa y se paren ahí a la orilla del mar y miren todo el mar, así es el mundo del derecho. Y por áreas, el derecho laboral también es bastante amplio, así es que vamos a aprovechar esta oportunidad para avanzar y poder iniciar ya con esta breve introducción que les hemos hecho. Vamos a comenzar, pues, si vamos a hablar de derecho, pues definiendo lo que es derecho. Es una disciplina humanística que tiene por objeto el estudio, la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación. Eso es en sí el concepto de derecho. Hay otros conceptos por ahí, pero ese es el que más me gusta a mí. También tenemos el concepto de justicia. Vamos a hablar también de justicia. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde o lo que se merece. Eso es en sí justicia. También definamos lo que es ley. De ley también hay muchos conceptos en la doctrina, en la bibliografía, pero de todos esos conceptos el que más me gusta es este que dice que la ley es la expresión soberana que plasmada en el texto constitucional manda, prohíbe y permite. Eso es en sí el concepto de ley. Vamos a avanzar y ya vamos a entrar en materia con lo que es el impacto económico y laboral del COVID-19 en Honduras. Si ven ustedes la imagen ahí, pues tenemos la imagen del coronavirus impactando a una base que puede ser de metal o de concreto y quebrantándola. Y una persona ahí con un portafolio
desesperado, pensando, imaginando qué tiene que hacer, qué es lo que va a hacer cuando se quebranta esa fortaleza que tiene, que lo mantiene ahí alzado en el aire. Vean ustedes ese impacto. Y hablamos de impacto económico porque es la emergencia que tenemos ahorita. El coronavirus ha golpeado donde más nos duele a los seres humanos, en el sistema económico como tal. Ya les digo, no vamos a entrar tan profundo en el tema económico porque no es nuestra especialidad, pero sí vamos a tocar algunos temas así un poco relevantes. Si pueden ver ustedes, aquí tenemos un engranaje. Un sistema económico pues tiene varios elementos, y estos elementos de un sistema económico pues son las necesidades, los bienes y servicios. La crisis nos trae dificultades, nos trae problemas, pero también nos trae grandes oportunidades. En el tema de la pandemia se generaron muchas oportunidades de negocio que la persona necesita estar despierta, necesita estar informada, necesita estar formada para no dejarse vencer por la crisis. Si la persona no tiene educación, no está formada, entonces cualquier crisis, por pequeña que sea, lo va a poner de rodillas y lo va a humillar. Y ese es el objetivo de esta conferencia, de que de poder adquirir un poquito de conocimiento, el conocimiento básico para poder sobrevivir, para poder salir adelante en momentos de crisis. Si vemos la imagen del engranaje, pues ahí uno de esos engranajes puede ser la empresa privada, otro engranaje puede ser los trabajadores, otro engranaje el gobierno, y vemos que si uno de esos engranajes, si se le cruza un clavo ahí en los dientes de un engranaje, pues falla todo el sistema. El problema se puede diseminar en todo el sistema y contaminar, y el sistema económico contaminado no funciona. El sistema no funciona si unos ganan y otros pierden. El sistema económico es de que todos vayan ganando. Otro de los factores productivos, como la organización, la tierra, el capital y el trabajo. Como en este webinar hay muchos trabajadores, están presentes muchas personas que están laborando, este es uno de los grandes problemas que tiene el sector trabajador, la falta de organización. La ley le garantiza a los trabajadores el derecho a organizarse. Y los trabajadores en Honduras, en Comayagua, creo que solo hay una empresa que tiene organización en los trabajadores. De ahí ninguna empresa tiene. Entonces, esto es bien importante. Por eso, el trabajador le cuesta conseguir sus beneficios. Por eso al trabajador le cuesta lograr más y mejores beneficios para el bienestar social y de su vida en particular. Miremos los agentes económicos, el gobierno, empresas y la familia. Esos son agentes económicos porque son los que influyen en la economía, son los que se benefician también de la economía. El gobierno con la recaudación de impuestos y la generación de empleo para los funcionarios públicos, la empresa privada invirtiendo su capital y generando riqueza, generando trabajo para el bienestar de las familias, para que las familias puedan proveerle a sus hijos educación, salud y todas las necesidades que tenemos los seres humanos. Es por eso que en esta conferencia pues vamos a procurar orientarla en ambas vías, porque de repente puede haber un empresario que esté escuchando y que quiera saber qué parte del derecho le asiste a él. Entonces ahí nos vamos también a inclinar a poder explicarle al empresario de qué forma el derecho le asiste a él en el campo laboral y también a los trabajadores. No solo nos vamos a inclinar a uno de los lados, sino que vamos a ser objetivos porque no tenemos compromiso con ninguno de los sectores, sino que es para toda la sociedad en general. Los sectores económicos que inciden en la economía, el agropecuario, el industrial, el comercial y el de servicio. Con esto hemos concluido lo que es el
el tema económico y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos que un dato que es aproximadamente, creo que ha aumentado más bien. En Honduras se estima que aproximadamente 900 empresas y más de 25,000 trabajadores han sido suspendidos. Alrededor de 900 empresas han solicitado ante la Secretaría de Trabajo la suspensión de los contratos de trabajo. Y más de 25,000 trabajadores han resultado afectados. Y muchos de ellos ya han sido despedidos. Ya no solo estuvieron suspendidos y luego la empresa tuvo que despedirlos. Con la reactivación gradual, creo que esta cifra pues va a ir disminuyendo gradualmente también. No ha sido fácil para el país, no ha sido fácil para los hondureños enfrentar esta situación, pero con valentía, con el esfuerzo de los empresarios, con el esfuerzo también de los trabajadores, y es por eso que es necesario que empresa y trabajadores mantengan una relación cordial para sacar adelante a la empresa en primer lugar, porque la empresa es podemos decir que es el árbol de tortillas de donde comen las familias de los trabajadores. Entonces a los trabajadores les interesa cuidar el bienestar de la empresa, velar porque la empresa continúe en marcha sus negocios. Y el empresario también le conviene porque es su capital el que invirtió, el que tiene en circulación en su empresa. Y así es que ese binomio de empresario y trabajadores debe coordinarse y debe funcionar de la mejor manera. Esos engranajes tienen que sincronizarse de manera que todos en un solo objetivo, en una sola meta, que sea la prosperidad de todos. Si el empresario prospera, que también los trabajadores prosperen y que también los trabajadores saquen algún beneficio de ese crecimiento económico. Años anteriores en Honduras hemos tenido mejoría en indicadores macroeconómicos, pero no es lo mismo la macroeconomía como la microeconomía. Entonces hay beneficios de la macroeconomía que no le llegan al pequeñito. Ese no siente esos beneficios. Entonces tiene que el gobierno tratar de flexibilizar más algunas reglas de la inversión para que puedan llegar hasta los sectores más bajos de la sociedad los beneficios económicos y que no se quede en élites de poder. Tenemos también aquí, si ustedes observan en la diapositiva, al lado derecho de su pantalla, una pirámide, porque es importante también conocer que las leyes tienen un orden, una jerarquía, un orden de prelación, le decimos nosotros, a las leyes. Y en primer lugar, en la cima, ya tenemos la Constitución de la República. Esa es la ley primaria, por eso se le llama la Carta Magna. Hay colegas, y en este webinar, pues hay colegas que están escuchando esta conferencia. Hay algunos colegas que opinan que los tratados están sobre la Constitución, pero yo comparto el criterio de que no es así, que la Constitución está sobre los tratados si se trata del derecho interno de nuestro país. Ya si se trata de un caso que trasciende al derecho internacional, entonces allá se tiene que resolver en base a los tratados internacionales. Pero solo si el caso trasciende a nivel internacional. Pero si el caso tiene que resolver internamente, este es el orden de prelación. Constitución de la República, las leyes, los organigramas, leyes ordinarias, resoluciones legislativas, reglamentos del Congreso, decretos de urgencia, y todos, ahí pueden ustedes acercar un poco su pantalla para que puedan ver resoluciones de la Corte Suprema, resoluciones ministeriales firmadas solo por el ministro, resoluciones del director, resoluciones de jefaturas y otras resoluciones. Por último están, miren, lo que son otras resoluciones. Así es de que en caso de controversia entre dos leyes, prevalece la que tiene mayor jerarquía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí entramos en materia, lo que es la suspensión laboral. La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación.
ni extingue los derechos y obligaciones que emanan de los mismos en cuanto al reintegro al trabajo y continuidad del contrato. La suspensión puede afectar a todos los contratos vigentes en una empresa o solo a parte de ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la suspensión laboral no lo hace perder los derechos. Únicamente es una suspensión temporal donde no le van a pagar el sueldo. El empresario puede no pagar el sueldo, pero sí continúa, no se interrumpe la relación laboral, en otras palabras. Que la suspensión puede el empresario aplicarla a una parte de los empleados y a otra parte no. Eso sí se puede. Pero es aquí donde pues a mí me gustaría que los empresarios o sus representantes fueran un poco más humanistas al momento de decidir a quién van a suspender, a quién de los empleados van a suspender. Por ejemplo, una persona soltera tiene menos necesidad del trabajo que una persona, una madre soltera que tiene hijos que mantener. Entonces, todas esas decisiones y esas aristas, pues, van logrando de que el impacto en la sociedad de las decisiones no sean tan fuertes y no golpeen tan bruscamente la economía y la sociedad hondureña. Para lograr apalear un poco el impacto de las suspensiones, el gobierno publicó una ley, aprobó una ley. En Honduras, la ley de auxilio al sector productivo colabora con los trabajadores ante los efectos de la pandemia de la COVID-19, según decreto número 32-2020, publicado en la Gaceta número 35.217, de fecha 3 de abril del 2020. Esa fue la fecha de publicación de esta ley de auxilio al sector productivo. Y tiene aquí algunos aspectos. Aquí logramos sacar algunos aspectos, los aspectos más relevantes de la ley. Por ejemplo, la aportación solidaria temporal podrá ser financiada de la siguiente manera. Esta ley este aporte solidario se compone de 3 fuentes de financiamiento. 1.000 empiras del sector del Estado, del sector gobierno, 2.000 empiras del sector privado, y el régimen de aportaciones privadas para los empleados que cotizan al RAP, 3.000 empiras mensuales, para un total de 6.000 empiras mensuales. Esa es la aportación solidaria que los aportantes al RAP pueden recibir según esta ley, por un periodo de 3 meses, para hacer un total de 18.000 empiras. Eso está en la ley. Lo que sucede es que hay empresas que no se han preocupado por hacerlo con la mayor diligencia y con la mayor prontitud. A estas alturas tenemos personas que todavía no han recibido ese beneficio, y esto pues da pesar y demuestra que no se ha hecho un buen trabajo, que las gestiones no han sido las mejores para lograr este objetivo. Porque imagínense, la ley entra en vigencia desde el momento en que es publicada en el Diario Oficial La Gaceta, y se publicó el 3 de abril. Tenemos mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Septiembre que todavía no ha terminado, ya 4 meses de retraso, que estas personas pues les ayudaría muchísimo recibir esos 6.000 empiras. Para las regiones de las zonas libres de la maquila, las aportaciones del Estado es de 3.500 y el sector privado de 2.500. El sector maquila pues ha sido uno de los sectores bastante afectados por el tema de las suspensiones laborales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Requisitos para acogerse a la ley del alivio son los siguientes: estar afiliado al RAP o ser empleado de la industria de la maquila, artículo 25 de la misma ley. Encontrarse en un proceso de suspensión de contrato de trabajo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social a causa del artículo 25. Y 3, notificar en forma electrónica a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social a través de una nota la decisión de acogerse a dicha ley, artículo 28. Esto es
para los trabajadores. Estos son los requisitos que tienen que cumplir los empleados para acogerse a la ley. En primer lugar, tienen que tener que probarle al RAP que fueron suspendidos. Eso es lo primero. Un empleado que no ha sido suspendido todavía no tiene derecho. O si la empresa todavía no ha hecho el proceso de suspensión laboral, tampoco le van a dar ese derecho. Aunque la semana pasada pues fuimos informados de que el RAP todavía está cerrado y los trabajadores no pueden, estaban protestando, y son cosas que no pueden pasar, que no deben pasar. El RAP no debería estar cerrado porque tiene a sus cuentavientes que atender, y estamos en una emergencia con situación económica muy difícil, y si los ejecutivos del RAP lo cierran, pues le hacen un grave daño a los trabajadores. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Los requisitos que deben cumplir las empresas para la solicitud vía electrónica para acogerse a la ley, artículo 28, son los siguientes: solicitud escrita y remitida vía electrónica por representante de la empresa. 2. Establecer el compromiso de realizar el aporte correspondiente como aportación temporal mediante declaración jurada. 3. Acreditar la afectación que le impide el no pago de salario a sus trabajadores. 4. Período probable de suspensión de contratos de trabajo. 5. Listado de los trabajadores objeto de la suspensión, consignando el nombre completo, número de su cédula de identidad. 6. Si los trabajadores se encuentran afiliados al RAP o no, eso tiene que explicarlo ahí. 7. Solicitar dentro de la misma notificación la extensión de constancia que habilite a la empresa a acceder a los beneficios de la ley. Esto es lo que tiene que cumplir la empresa para accesar. Hay empresas que no han logrado cumplir estos requisitos. Hay empresas que han suspendido los trabajadores y no es de conocimiento público que hayan sido afectadas por la pandemia. Entonces, esta es una situación de igualdad. Los trabajadores tienen que probar que fueron suspendidos. Los patronos también tienen que probar que fueron afectados por la pandemia y la imposibilidad de poder pagar su planilla para otorgarle este beneficio a sus empleados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo se debe iniciar el trámite de solicitud de autorización para la suspensión de contratos de trabajo y bajo qué procedimiento? Artículo 28 de la misma ley. Vamos a explicar aquí el procedimiento. Procedimiento para acogerse a este beneficio. Solicitud del patrono que establezca el compromiso de realizar el aporte correspondiente a efecto de financiar la aportación solidaria temporal que se otorgue a los trabajadores mediante declaración jurada. Este es el primer requisito. Segundo, periodo probable de suspensión de contratos de trabajo. Tercero, listado de los trabajadores objeto de la suspensión, consignando el nombre completo y número de su tarjeta de identidad. Cuarto, si los trabajadores se encuentran afiliados al RAP o no. Este es el procedimiento para acogerse a los beneficios de esta ley de alivio al sector laboral. La Secretaría de Trabajo extenderá una constancia que habilite a las empresas a acceder a dichos beneficios sin menoscabo del procedimiento de suspensión de contratos de trabajo contenido en el artículo 100 al 109 del Código de Trabajo. La constancia extendida por la Secretaría de Trabajo deberá presentarse ante el RAP junto con la lista con el detalle del nombre completo y número de identidad de sus trabajadores, objeto de la suspensión del contrato de trabajo. Es importante recalcar que la emisión de la constancia no representa una autorización por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para la suspensión,
de contratos y que la extinción de dicha constancia es de discreción, queda a discreción de la Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social. Este es en sí el procedimiento que las empresas deben seguir. Ojo con esto, esa constancia que les da la Secretaría no es luz verde para que hagan la suspensión de contratos de trabajo. La empresa, para que logre la suspensión del contrato de trabajo, tiene que demostrarle a la Secretaría de Trabajo, tiene que probarle que ha sido impactado directamente por la pandemia o indirectamente que el impacto ha sido fuerte. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una cadena de farmacias que suspende empleados, yo pondría en duda que ha podido probar el impacto de la pandemia. Una gasolinera, un supermercado, un banco que siempre estuvieron abiertos al público, lo más que estuvieron cerrados fue como 10 días, pero de ahí se les autorizó a aperturar y trabajar en todo este tiempo de pandemia. De esta manera, pues, pondríamos en duda que se haya cumplido con los procedimientos legalmente. De esta manera, pues, un trabajador que resulte afectado por la suspensión, pues puede hacer la acción correspondiente ante la Secretaría de Trabajo a fin de constatar que su patrono hizo un trámite correcto ante la Secretaría de Trabajo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, muchas gracias por mantenerse en el webinar. Les recordamos que al finalizar vamos a tener lo que es un certificado de participación, así que los motivamos a que continúen en el webinar. Si tienen preguntas, dudas, pueden hacerlas en el WhatsApp que se ha creado para esta conferencia, o lo pueden hacer directamente en el chat de la plataforma. Y si tiene algún problema con estos dos canales, puede activar su micrófono y poderla realizar. Así que siéntase en toda la confianza de poder opinar, de poder consultar o de hacer algún aporte. Excelente. Tenga presente que puede hacerlo en cualquier momento. Gracias. Muy bien, continuamos con la presentación y vean ustedes ahí la siguiente diapositiva. El proceso de autorización de la suspensión de los contratos de trabajo. Presentan la solicitud durante la emergencia, pero en sí la legalización de dicho proceso se tiene que hacer al finalizar la emergencia. Finalizada la vigencia de la emergencia sanitaria nacional, en cumplimiento al artículo 100 del Código de Trabajo, se debe presentar en tiempo y forma el escrito de solicitud de autorización para la suspensión de contratos de trabajo. Se deberán cumplir con los requisitos preestablecidos y además se debe acreditar el pago de la aportación solidaria temporal otorgada a los trabajadores durante el periodo de la emergencia decretada por el Poder Ejecutivo. O sea, tiene que presentar los comprobantes de la aportación solidaria de los 6,000 empiras mensuales por 3 meses que se le tenía que pagar a los trabajadores durante esta emergencia, durante la suspensión. Así es que ese proceso de legalización es hasta después. Pero ahorita, actualmente, durante la pandemia, en Tegucigalpa, pues está habilitada una oficina de la Secretaría de Trabajo, que es donde se presentan a través de un correo electrónico esas solicitudes. Y pues con algunos colegas nosotros hemos hablado del problema de la indefensión que tienen los trabajadores con todas las seccionales de la Secretaría de Trabajo, todas las regionales totalmente cerradas. Recientemente se aperturaron, pero solo para ir a inspeccionar el tema de bioseguridad en las empresas. Entonces los trabajadores siguen esperando, los que fueron despedidos y que no se les han pagado sus prestaciones, continúan en la espera de que se normalice toda la situación en la Secretaría de Trabajo para poder continuar con el reclamo de sus derechos.
Y así todos los que han tenido suspensiones, los que han tenido suspensiones, pues tienen la opción de ir a Tegucigalpa, porque eso está centralizado ahí en Tegucigalpa, la autorización de dichas suspensiones. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En el caso que la solicitud de autorización para la suspensión de contratos de trabajo sea declarada sin lugar, los trabajadores pueden ejercer sus derechos emanados de la relación laboral por la responsabilidad que competa al patrono. El patrono, si se le declara sin lugar, tiene dos obligaciones: pagar los salarios correspondientes a los trabajadores durante el tiempo de la suspensión, reintegrar el monto total de las aportaciones otorgadas como parte por el gobierno de la República y del régimen de aportaciones privadas. Si a él no le pasa su proceso de suspensión, entonces le toca devolverle al gobierno y al RAP la aportación solidaria. Estos son los entuertos que tiene la ley y por eso muchas empresas se abstienen de no hacerla, pero los trabajadores necesitan ese dinero y pues debería haber otra forma, otra alternativa de contribuir con el sector trabajador, puesto que es el que trabaja día a día con la empresa. Si no hay trabajadores, no hay empresa, y si no hay empresa, pues no hay trabajo, y así es que es algo, es una dinámica, abogado, que debe existir. Tenemos, aprovechando, porque queremos tratar de evacuar las preguntas en el tema, y me están escribiendo aquí al chat que yo fui suspendida y no recibí el dinero del cual está hablando, los 6.000 empiras. ¿Por qué no lo recibí o qué debo hacerlo para recibirlo? En primer lugar, tiene que abocarse al gerente de recursos humanos o jefe de recursos humanos, según sea la empresa, y hacerle la solicitud por escrito a través de un correo electrónico, porque también las empresas tienen esa limitación de que no hay reuniones presenciales, y a veces se complica viajar si le toca hacerlo en Tegucigalpa, viajar a Tegucigalpa, problema del transporte. Entonces perfectamente lo puede documentar a través de un correo electrónico, donde hace usted su consulta, que qué pasa con su derecho, ¿verdad?, de los 6.000 empiras que está en la ley, que debe cumplirse, ¿por qué no se los han acreditado? Y el jefe de recursos humanos o su jefe inmediato le tiene que dar una respuesta. Si no le da una respuesta inmediata, entonces envíe el correo a la Secretaría de Trabajo para que ellos le investiguen y le puedan dar pronta respuesta. Pero mire, en materia laboral, las respuestas tienen que ser prontas, no puede esperar. Es igual como en el tema de alimentos. Los niños no pueden esperar que alguien consiga el dinero para llevarle el dinero para la comida. O sea que es algo urgente. El tema laboral también es de pronta respuesta, de pronta resolución. Abogado, aprovechando, tenemos aquí y nos dice: fui suspendida por 3 meses y al finalizar los 3 meses me llamaron para poder negociar las prestaciones y que yo pusiera la renuncia. ¿Es correcto? No, no es correcto. O sea, ya dijimos que la suspensión de un contrato de trabajo no le elimina sus derechos. No es una manera de cercenarle los derechos adquiridos al trabajador, los derechos que por ley le corresponden. Eso en sí no es correcto. Así es de que usted haga su procedimiento administrativo correspondiente para que la empresa le pueda pagar sus derechos. Si ellos la van a despedir, pues tienen que pagarle todo. Deben de justificar el despido. Ninguna empresa puede despedir a alguien por decir, voy a despedir a fulano porque ya no lo quiero tener aquí. No, tiene que haber justa causa para el despido. Porque si el despido no es justificado, el trabajador tiene la apertura, o sea, tiene las dos vías que puede decidir. Dos alternativas tiene: pedir el reintegro
a la empresa o pedir el pago de sus prestaciones laborales. Déjenme decirles que la mayoría, podemos decir que un 99% de los empleados que trabajan con el sector privado siempre deciden el pago de sus prestaciones. Pero cuando se trata de empleados públicos que van a tener derecho a una jubilación, entonces ellos siempre deciden el reintegro. Ellos no le aceptan al Estado que les pague las prestaciones, aunque tienen el derecho de decidir. En la demanda dice, quiero que me paguen las prestaciones o quiero que me reintegren al trabajo, en virtud de que el despido no es justificado. Y el despido tiene que tener las justificaciones que ya la ley establece. Si lo despiden por una justificación que no está en la ley, pues ese despido es ilegal. Vamos a continuar con la diapositiva. Si la suspensión laboral es declarada ilegal por la autoridad competente, los trabajadores deben recordar que, según el Código del Trabajo, los patronos, para hacer sus reclamos a los trabajadores, tienen un plazo de 30 días. En cambio, los trabajadores tienen un plazo de 60 días, contados desde el día en que se cometió la presunta infracción. El trabajador tiene 60 días para reclamarle a la empresa. Ojo, los presentes en este webinar que tienen estas cuentas pendientes con la empresa, tienen 60 días para hacer sus reclamos, según el Código de Trabajo. Por eso es importante también que sepamos cómo debe trabajar la empresa. Artículo 23. El trabajador puede, miren la protección que le da al trabajador este artículo. Por eso lo puse aquí literalmente en la presentación. Artículo 23. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Este es un artículo que le da ese derecho al trabajador. El trabajador no tiene por qué asumir una pérdida o un riesgo. Abajo. Cuando dice que son de orden público, es que son de aplicación general, o sea que no hay son de orden público las disposiciones contenidas en el presente código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales, todos los trabajadores del sector privado, porque si es empleado público, le aplica la ley del servicio civil, si es maestro, le aplica el estatuto del docente. Entonces, el área laboral, como les digo, es bastante amplio. A un docente no le podemos aplicar el Código de Trabajo, a un empleado del hospital, por ejemplo, de salud pública, no le aplica el Código de Trabajo, le aplica la ley del servicio civil. Pero todas esas leyes están basadas en los principios del derecho laboral. Miren aquí el artículo 3. Son nulos ipso iure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente código y sus reglamentos o las demás leyes laborales le otorgan a los trabajadores. Quiere decir que si un jefe inmediato de una empresa viene y dice, ya les dije a los empleados que firmaran, ya me firmaron que no les vamos a pagar aguinaldo, catorceavo, que no les vamos a pagar vacaciones tampoco, que no les vamos a dar vacaciones, y una serie de derechos, eliminándole todos los derechos que la Constitución de la República y el Código de Trabajo y las demás leyes laborales le asisten al trabajador,
son nulas de plano derecho. Y aunque formen parte del contrato de trabajo, aunque haya firmado el trabajador y haya puesto su huella ahí, aceptando eso, hay un principio de irrenunciabilidad a los derechos que protegen al trabajador. Artículo número 8. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo y previsión social, con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras, o sea, las leyes de trabajo. Así como vimos la pirámide al inicio de todo el ordenamiento jurídico, también las leyes laborales tienen preeminencia sobre otras leyes, como es el caso de una ley que diga que los trabajadores van a hacer otra situación, o que le dé apertura a las empresas para hacer otro tipo de actividades con los trabajadores. No, la ley laboral prevalece sobre esa ley, sobre ese reglamento. En las empresas siempre se tiene un reglamento interno. Este reglamento es aplicable solo a los trabajadores y en el tiempo que permanecen laborando para la empresa. Media vez el trabajador se encuentra fuera de la empresa, ya no le aplique el reglamento. Aquí es muy importante que los empresarios pues se comprometan a cumplir a cabalidad con el reglamento, y en el afán de hacer cumplir el reglamento, no pueden ellos cometer violaciones a los derechos de los trabajadores. Porque aunque estén aplicando el reglamento, pero si esa aplicación de ese reglamento es violatoria a derechos fundamentales del trabajador, el procedimiento administrativo, el proceso de despido le queda viciado y al final va a perder la demanda laboral en los juzgados correspondientes. Abogado, no sé. Dígame, Ángel. Ya se volvió a escuchar. Ah, ok. Sí, es que se había interrumpido aquí la comunicación. Entonces, se prohíbe cualquier clase de represalia de los patronos hacia los trabajadores, ya sea porque se están organizando, ya sea por cualquier motivo que sea. No puede tomar el empresario represalias contra los trabajadores por exigir sus derechos, tampoco, o porque hayan resultado afectados en un negocio aún con la misma empresa, tampoco pueden ser objeto de represalias. Artículo 18. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Este artículo tiene bastante importancia y es bastante utilizado a la hora de aplicar la ley laboral, porque si la acción no está tipificada en el Código de Trabajo, en las demás leyes laborales, entonces aquí se aplican los principios del derecho del trabajo. En primer lugar, esto es lo que predomina en caso de no estar tipificados. Más adelante vamos a ver unos principios. Algunos principios del derecho laboral. Hay alrededor de 39 principios. Aquí solo pusimos 4, los que consideramos más importantes, porque en realidad la conferencia pues, es bastante breve y ya estamos por culminar prácticamente. Principio de irrenunciabilidad. El trabajador no puede renunciar ni voluntariamente ni por coacción de otras personas o de su patrono a los derechos que por ley le corresponden. Eso significa este principio. Principio de progresividad y no regresividad en materia laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador tiene derecho a seguir ascendiendo, seguir mejorando, seguir escalando, pero nunca a retroceder, a rebajar. Si alguien es desgraduado, bajado de su puesto o que le bajan el sueldo, se considera un despido indirecto y tiene que pagar el patrono todos los derechos.
Principio de estabilidad laboral. El patrono debe garantizar a sus trabajadores la estabilidad laboral, que no se le va a interrumpir. Ese es el espíritu de este principio. Y luego tenemos aquí el principio de justicia social. Este principio tiene gran importancia en este momento de pandemia. Los empresarios deben de demostrar que tienen justicia social para con sus trabajadores y viceversa también los trabajadores para con su empresario, pero los trabajadores no van a agachar la cabeza y dejar que les vulneren sus derechos, ¿verdad? Porque el empresario, hay un tipo de empresario que si el trabajador aguanta y se deja, pues él continúa su negocio y para él mejor que se le vayan y que no le reclamen nada. Entonces, aquí los empresarios tienen que tomar decisiones más humanistas, y cuando hemos platicado con el amigo Jairo, le digo yo, Jairo, te va a tocar mandar a teletrabajo a algunos empleados y otros aquí, y yo le digo, mira, si te tocara, pero a él no le ha tocado pues suspender un trabajador. Entonces tenés que ser un poco humanista con la decisión, analizar por lo menos a quién vas a mandar en suspensión. Las empresas pueden decidir la suspensión, turnarla, suspender por un mes uno, luego integrar a ese y suspender a otro, para que todos vayan. Pero hay empresas que tienen a todo el personal trabajando y al que suspendieron no lo reintegran. Ahí parece, y más si son empresas que no fueron impactadas por la pandemia, entonces se ve que hay una intención de dañar al trabajador y eso no se debe permitir. No lo debe permitir el mismo trabajador, ¿verdad? Que le vulneren sus derechos. El procedimiento administrativo, aquí tenemos la siguiente diapositiva. Una de las principales razones por las cuales muchas empresas pierden las demandas laborales es por esto, por errores en el procedimiento administrativo. Y uno de los artículos que más invocan ellos es el 97, en el numeral 1 y el numeral 2. El numeral 1 dice realizar personalmente la labor en los términos estipulados. 2, ejecutar por sí mismo su trabajo. ¿Cómo hago aquí para quitar este cuadrito? Ejecutar por sí mismo su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero en el tiempo, lugar y condiciones convenidas. Entonces, siempre la mayoría de empresas tratan de justificar sus despidos en este numeral. Ejecutar por sí mismo su trabajo con la mayor eficiencia. Pero en sí el artículo no define o no tiene los límites qué es mayor eficiencia. Hasta dónde llega la menor eficiencia, la mediana eficiencia o la mayor eficiencia o la excelente eficiencia. Entonces, es algo bien subjetivo que no es fácil probarlo en una demanda laboral para justificar un despido. Entonces, los que asesoran a la empresa tienen que tener mucho cuidado. Llegamos al final de este webinar, esta presentación, pues esperamos que haya sido de mucho provecho. Vamos a pasar a Jairo aquí para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas, si hay preguntas, para responderlas. Sí. Y gracias por participar. Buenas tardes, abogado, muchas gracias. Sí, de hecho hay un par de preguntas que queremos aprovechar a evacuar, abogado. La primera es, mientras el abogado responde las preguntas, voy a hacer un pequeño cambio de pantalla, pero el abogado va a ir respondiendo estas consultas que tenemos. Primero, abogado, quisiera saber si es legal que el patrono tome las vacaciones, o mejor dicho, que el patrono brinde las vacaciones a cuenta de la pandemia. Es decir, los días que no iba las personas a trabajar, que se les asignó teletrabajo. Esa es la pregunta que se nos está haciendo. Repito, abogado, quisiera saber si es legal que el patrono tome las vacaciones a cuenta de la pandemia. Pensaría, y entendiendo la pregunta un poco, es si es legal que el patrono
brinde las vacaciones al personal a cuenta de la pandemia. Es decir, los días que no iba o a las personas a trabajar, que no se les asignó teletrabajo. Esto, abogado, es cuando en el periodo creo que es de marzo a mayo, del 16, del 26 al 17, del 26 de marzo, abogado, al 17 de mayo, hubo ese paro, ¿verdad? A nivel de país. Y durante ese tiempo hay personas que no se les asignó teletrabajo. A esas personas no estuvieron con teletrabajo porque sus puestos no se los permitían. Por ejemplo, un cajero en el banco difícilmente se le va a dar una actividad de teletrabajo porque su puesto es precisamente para atender las transacciones de caja en las oficinas. Entonces la pregunta va orientado a que esas personas que no estuvieron en teletrabajo y obviamente no estuvieron trabajando por el estado el estado de paro, entonces ese tiempo a esas personas se les están cargando a sus vacaciones. Es decir, si un cajero no fue durante ese lapso 5 días o 10 días, esos 10 días se los están cargando a las vacaciones. Ok, vamos a definir hipotéticamente. Si el trabajador está sometido a una suspensión laboral, no pueden restarle los días de vacaciones. Si la empresa está en marcha y está en funcionamiento, su actividad económica y todo, pues el jefe de recursos humanos pues puede decir, tengo cargado de vacaciones a estos empleados, entonces les voy a dar vacaciones porque la empresa no ha cerrado. Si la empresa está cerrada, los días del toque de queda, donde hubo un cierre absoluto, esos cierres absolutos no pueden ser cargados a vacaciones. Pero si la empresa está en marcha y quiere limpiar lo que es vacaciones, eso perfectamente lo puede hacer porque los empleados se supone que alguien está de vacaciones, no deja de ser empleado. Y está de vacaciones porque tiene el derecho. Si no tuviera esos días pendientes de vacaciones, pues tendría que estar laborando, ya sea en teletrabajo o sea presencialmente. Entonces, los que mandan a teletrabajo, pues no son, en sí no son afectados. Pero si la empresa cerró y esos días de cierre se los quieren restar a vacaciones, eso no es correcto. Si la empresa está en marcha, si es, por ejemplo, un supermercado que no ha cerrado, es un banco que no ha cerrado, perfectamente pueden negociar con el empleado y decirle, mire, tenemos tantos días de atraso. Todo esto tiene que ser consensuado con los trabajadores. Aquí el diálogo y la comunicación no debe perderse. Entonces, sí, creo que le doy respuesta a su inquietud, que si la empresa lo tiene suspendido, no le puede restar sus días de vacaciones. Esa suspensión laboral no puede reducir el derecho que usted tiene de disfrutar de las vacaciones. Abogado, sumando ahí a su comentario y aclarando, si está suspendida la persona durante 3 meses, esas vacaciones, si yo tenía 10 días de vacaciones y me suspendieron por 3 meses, la institución, la empresa, no puede tocarme esas vacaciones. Si la empresa sigue laborando y yo no estuve yendo a trabajar por mi puesto, entonces sí me puede cargar esos días que yo no fui durante ese tiempo a mis vacaciones con un arreglo. Obviamente hay un documento que se firma, que es un convenio entre empresa y el trabajador. O sea que la empresa no lo puede imponer. Y yo quisiera hablar como empleado, como colaborador. Sabemos que la empresa ha sufrido un impacto económico, en realidad todas. Y si la empresa me dice a mí que esos días me los va a cargar a vacaciones, yo en lo personal diría muy bien, porque estoy manteniendo mi empleo, que es lo que más me interesa, y la empresa de cierta forma está cubriendo ese impacto al tomarme esas vacaciones y no me las va a pagar y no me las va a brindar. ¿Es así, abogado? Es así. Es así, mire, aquí tiene que apelarse, si la empresa ha tenido serios problemas económicos, entonces aquí lo que cabe es una genuina negociación, buscando el equilibrio y buscando la justicia, pero lo que no queremos es, y lo que no se vale, lo que no es justo, es que la empresa aproveche la pandemia para
para deshacerse de empleados y para afectar a los trabajadores. Eso es lo que no es justo. Pero si el trabajador puede negociar y decir, bueno, tengo tantos días de vacaciones, me voy de vacaciones, ¿verdad? Y colaborar con la empresa firmando el convenio, que ya, pues la ley establece que tienen que firmar un convenio. Si no se firma ese convenio, pues, ¿verdad? Pero hay que apelar a la negociación. La vida es de negocios y hay que resolver los problemas con negociaciones bastante sabias, bastante favorables para ambas partes. Un ganar-ganar, que gane la empresa y que gane el trabajador también. Abogado, continuando aquí, siempre con la misma persona hace otra pregunta, y es, ¿el derecho a las vacaciones estando con teletrabajo siempre se me va a dar? Claro. El teletrabajo es trabajo como que esté en la empresa. La diferencia es que no tiene presencia física en la empresa, sino que tiene a través de un medio electrónico de trabajo. Pero es un trabajo igual que no le pueden, tampoco la empresa puede decir, los que están en teletrabajo, como no están pagando transporte, no tienen que gastar en comida, ya la tienen en la casa, entonces a eso les voy a bajar el sueldo. Tampoco puede hacerlo, eso no. El empleado tiene que hacer el teletrabajo y por el mismo sueldo que está ganando. Porque hay empresas que tal vez han pensado en hacer eso y decirle al trabajador, mire, ¿verdad? Y empiezan a negociar con ellos. No, teletrabajo es igual como estar presente en la empresa, los mismos derechos. Excelente, abogado. Bueno, aquí respondía uno de los integrantes o de las personas que están inscritos que, claro, después de un año de trabajo consecutivo tiene derecho a los 10 días hábiles por el primer año. Pero sí estaba bien interesante la pregunta de la persona que la realizaba, ya que muchas personas desde teletrabajo y, como decía el abogado, están haciendo sus funciones de forma diferente, en condiciones totalmente diferentes, pero están aportando contribuyendo sus conocimientos y sus actividades en pro de la empresa. Aquí tenemos la otra pregunta. Una duda. ¿Existe una forma que se está implementando en algunas empresas? Le bajan el salario a la mitad de su sueldo inicial y los hacen trabajar por 3 días seguidos por 12 horas diarias. Y si se pasan de esos días de trabajo, no se le están pagando extras. Y 2, los ponen a hacer trabajos de menor categoría a la que tienen con tal que renuncien. Y así ellos contratan a un tercero por un valor menor al sueldo que tenía al que sacaron. Esa es una jugada de las que decimos, que hay muchas empresas que están aprovechando la pandemia para valerse, pero si todo eso se puede probar, o sea, el empleado puede exigir su derecho. Está en todo su derecho de poder exigir lo que le corresponde. Tenemos la otra pregunta, abogado. ¿Puede el patrono exigir al empleado que por los sábados que no era permitido circular, quiere hacer que el empleado trabaje sin remuneración tiempo extra para que le compense a la empresa? Interesante pregunta. Vea, cada empresa, cada institución tiene sus formas para poder manejar esta situación, pero por eso estamos el día de hoy, porque la empresa puede tener su criterio o sus ideas, pero tienen que estar en el marco legal del Código de Trabajo. Abogado, con relación a esta pregunta, para mí es nuevo este caso, ¿verdad? Mire, mi criterio es que no es legal, porque el trabajador no se mueve a la empresa por una disposición de orden legal, de una suspensión de una garantía constitucional que no le permite moverse, no es porque no quiere. Si el empleado está habilitado el día para ir a trabajar y no va a trabajar, ahí sí puede decir, mira, compensame el sábado que no viniste, pero que sea voluntad del trabajador. Pero en este caso, aquí, mire, aquí todos nos tenemos que socar la faja, pues, y aguantar un poco, sacrificarnos un poco. Entonces, de hecho, hay empresarios que no se quieren sacrificar y le trasladan el sacrificio al más débil, como dicen, ¿verdad? Un dicho muy popular, al perro más flaco le pega la rabia, pero no es así, ¿verdad? No podemos dejarnos vulnerar nuestros derechos como trabajadores. Yo quisiera, abogado, mencionar el caso de una empresa que trabajan con horas extras y es parecido al caso que comenta aquí
la persona participante, y es que esas personas trabajaban horas extras y normalmente el pago de horas extras ya lo establece el Código de Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo de una empresa, se debe de pagar de cierta forma, pero la empresa tomó a bien poder decirle o informarle a los empleados que ese tiempo extra no se les iba a pagar como compensación de los días sábados que no fueron, muy similar al caso que nos están exponiendo. Abogado, ¿hasta qué punto es legal que lo hagan y que no busquen una negociación, sino que le dan un comunicado por escrito como una imposición a los colaboradores? Sí, mire, si es una imposición, pues no es legal. El trabajador de repente, sí, el empresario busca negociar y decirle, mira, la empresa está en esta y esta situación. Es posible que el trabajador sea comprensivo y firme una negociación entre el patrono y trabajador, pero si lo está imponiendo como una orden, no es legal, no es legal. Abogado, aquí tenemos otra pregunta. Están escribiendo en el chat de la plataforma del webinar y también en el WhatsApp. Están muy dinámicos y eso es muy importante. Fui suspendido, no me dieron el beneficio y me reintegraron, pero me dijeron que no me podían pagar el salario mínimo y que me pagarían bajo otro nombre. Ojo, muy buena pregunta, un muy buen caso, abogado. A esta persona lo suspendieron, lo reintegraron, pero cuando lo reintegran le dicen que no le pueden hacer el pago mínimo, que me imagino corresponde al sector, a la empresa, y le están pagando menos del valor. Menos del sueldo, o sea, le bajaron el sueldo. Le bajaron el sueldo. Mire, ahí la empresa tenía que reunirse con el trabajador y reconocerle hasta el tiempo que lo iba a tener, o sea, hacerle como un despido y hacerle un nuevo contrato, despedirlo y recontratarlo si la empresa lo quiere seguir ocupando. Y si no, pues seguirle pagando el mismo sueldo, pero ahí es un despido indirecto que le hacen. Ahí es un despido indirecto que le hacen al bajarle el sueldo y contratarlo bajo otra modalidad. Me imagino que el empleo por hora, alguna modalidad de estas están utilizando. Pero sí, o sea, no es legal eso. Sí, pero me dice que no es legal, no es legal. Mire, interesante, abogado, el comentario para que lo pueda valorar usted con sus conocimientos y experiencia. Se queda corto el Ministerio del Trabajo para atender tantos problemas que hay con los trabajadores. Sería de mucha ayuda habilitar una plataforma para que los trabajadores puedan ser ayudados. Adicionalmente, emitir publicidad de orientación que enseñe cómo debe de hacer un trabajador. Y realmente esto así es. Hay mucha incertidumbre, hay mucho desconocimiento en materia laboral en estos momentos, porque esta situación nos agarró de sorpresa. Abogado, sus valoraciones con este punto. Muy bien, un muy acertado comentario. La necesidad es grande y se ha descubierto y por eso comenzamos dando este pequeño paso, este pequeño impulso para que se pueda organizar, pues, porque el mayor problema que tienen los trabajadores es que no se organizan y aún en la misma empresa no tienen una organización. La organización de los trabajadores, los patronos no les gusta, no les parece bien, pero realmente la organización de los trabajadores es para apoyar a la empresa y para crecer y para hacer grande la empresa. Esos son los grandes objetivos de los trabajadores. O sea, el trabajador no es algo que afecta a la empresa, al contrario, le da su pulmón, le da su esfuerzo. Entonces, se merece pues condiciones favorables. Mire qué interesante este punto y aparentemente no tiene que ver con el tema, pero en realidad si lo analizamos de forma profunda está muy relacionado. Mire la pregunta del participante o la participante. ¿Tengo que sentirme amenazada a un despido por padecer una enfermedad de base? Pensaría yo una enfermedad crónica. O si se me pide negociar mis prestaciones, ¿es legal? Mire qué interesante. Si tiene una enfermedad base crónica y de cierta forma está impactando en sus funciones, abogado, ¿qué opciones hay? Y si es legal que la empresa le proponga negociar las prestaciones. Mire, con los problemas de trabajo que hay ahorita, yo diría que la empresa, si le pide despedirla, pues
está actuando con un corazón bastante duro. Como empresarios, pues deberían de buscar otra opción, un traslado de otro puesto de igual categoría, pero que no sea tan, que no se exponga, porque el problema de la pandemia del virus no es que alguien tenga que trabajar, sino el nivel de exposición que tenga con un público. Por ejemplo, si esta persona estaba en atención al público o era recepcionista de una empresa donde tenía relación con muchas personas, perfectamente se le puede hacer un traslado a donde esté una oficina cerrada con actividades propias administrativas, que no tenga que atender público, así de sencillo. Excelente, abogado. ¿Puede el patrono exigir? Pero tampoco, Jairo, pero tampoco es legal de que la amenacen con despedirla por tener eso es discriminación, o sea, discriminación. Abogado, yo quisiera hacer un comentario. Bueno, yo trabajo para Cooperativa Elga y la institución hizo tomó una excelente postura ante esta situación. Hizo un conteo a nivel nacional de las personas que tenían enfermedades de base, como hipertensión, como lo que es azúcar, etcétera, y clasificó a esas personas para poderlas, como usted decía, abogado, asignarles otras actividades. A nivel pues, de país habían muchas personas que padecían enfermedades crónicas y estas personas están trabajando desde casa, están trabajando en lugares donde no tengan contacto con otras personas de forma masiva, etcétera. Entonces, esa es una actitud de una institución con responsabilidad hacia sus colaboradores y pues buscó alternativas. Eso es lo que debería hacer un patrono que reconozca el esfuerzo de sus colaboradores. Todos los patronos deberían hacer eso, licenciado Jairo. Actuar, como les decía al inicio, con más humanismo, con justicia social. O sea, el empleado que tiene enfermedades de base como hipertensión, diabetes, no es un empleado que no puede ejercer su trabajo, es un empleado que no se puede exponer al público, nada más. Desde ahí todas las labores que normalmente ha estado ejerciendo para la empresa, lo puede seguir haciendo perfectamente. Okay. Y cumplir con las medidas de bioseguridad, porque si la persona que tiene esa enfermedad se protege muy bien, tiene mucho cuidado con las medidas de bioseguridad, es responsable, no se va a contaminar, no se va a contagiar. Aquí nos comentan, abogado, buenas noches, si por efecto de la pandemia no se podía turnar normalmente, suponemos que esta persona trabaja con turnos y habían más días libres de los que la ley requiere, ¿es correcto que esos días libres adicionales los carguen a vacaciones? Entendería, abogado, este caso es una persona que trabaja con turnos y los días que le tocaba tener un turno, turnar le llamamos normalmente, esos días no pudo trabajar y como no pudo trabajar, esos días se los cargaron a sus vacaciones. Depende de la negociación que haya hecho con la empresa. Pero también, o sea, mire, la empresa no debe evitar afectar a los trabajadores en sus derechos, lo más que pueda, hacer todo lo humanamente posible para no afectarlos. Ya habrá tiempo para que puedan recuperarse las empresas y que los trabajadores puedan disfrutar de sus vacaciones tranquilamente, o sea, hay que tener paciencia, hay que tener un compás de espera. A veces los empresarios se desesperan y quieren tomar decisiones a la carrera, a la ligera. Reúnanse con sus jefes inmediatos, con sus empleados y diseñen un plan de acción consensuado donde el trabajador se sienta comprometido con ese plan, que lo haga suyo para su propio desarrollo profesional y crecimiento personal también. Ok. Esas son las acciones. Tenemos las últimas dos preguntas, abogado, y nos comentan, si un empleado tiene una enfermedad base, ¿es correcto que los días que se le retire, se carguen a vacaciones, incluso de años siguientes? Esta es una buena pregunta y como el abogado nos mencionaba, es complicado, es bien complicado adelantar 2, 3 años o incluso los años, las vacaciones ya devengadas, más las vacaciones del próximo periodo, que se carguen a vacaciones. Desde un punto de vista humano, tenemos
estamos trabajando, estamos laborando varias horas durante la semana. Casi la mayor parte del tiempo pasamos trabajando. El punto es, ¿qué tan saludable es poder adelantar estas vacaciones, abogado? ¿Y qué tan legal es hacerlo? ¿Y cuántos años permite la ley poder adelantar estas vacaciones? Bueno, lo más que podría adelantar es un año, porque si nos ponemos a adelantarle vacaciones a los trabajadores, el futuro pues es incierto, no se sabe cómo va a ser el comportamiento del futuro, entonces no podemos contar con lo que todavía no ha pasado, entonces no es correcto y no es legal, ¿verdad? Pero si se logra negociar con el trabajador y la estabilidad, pero en sí adelantar muchas vacaciones no es correcto. ¿Puede Dígame, repetir, Ángel. por favor, que hubo una pequeña interrupción? Ok, vamos a ver, Sí, les decía que adelantar vacaciones, legal, la ley no prevé eso, pues, pero lo más un año de vacaciones es lo que se podría adelantar, porque el futuro es incierto. Y de repente hay cosas que no las prevé la ley, pero sí la lógica es cuestión de, el derecho es lógica en sí, ¿verdad? Entonces, las decisiones tienen que ser lo más justas posible y lo más con lógica. No se puede comprometer el futuro de un trabajador, puesto que el futuro no se conoce. Gracias, abogado. Nos escriben en el chat de la plataforma. Hola, buenas noches. ¿Puedo activar el micrófono para hacer una consulta? Este es el momento para que lo pueda hacer. Hágalo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi consulta va enfocada a que al inicio de la pandemia, por las noticias dieron de que se publicó lo que es un decreto en el cual las empresas podían tomar los días, bueno, pues cuando todos los empleados cerraron completamente lo que es el país, ¿verdad? Por la pandemia. Entonces, publicaron un decreto en el cual decía de que las empresas podían tomar esos días a cargo de vacaciones y como anticipado los días feriados del resto del año. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, está en lo correcto. Lo que sucede es que hay empresas que no hacen la interpretación correcta de esas leyes, entonces toman algunas decisiones que se salen pues de los parámetros legales. Entonces, mire, por eso... Ajá, díganme. Porque en la empresa en la cual yo laboro, en el cual nosotros estuvimos por lo menos un mes que no estuvimos laborando, pero a nosotros nos pagaron normal nuestro salario, en el cual se nos pagó todo, ¿verdad? Nuestro salario completo y todo, pero con la condición, se basaron en ese decreto que se publicó, ¿verdad? Que todos esos días a cargo de vacaciones y los días feriados restantes dentro del año se tomaron como anticipados. Sí se puede, sí está en lo correcto la empresa. Sí se puede, sí está en lo correcto. Porque okay, la empresa solo interrumpió ¿cuánto tiempo? Solo 30 días, ¿verdad? Solo un mes estuvo cerrada. Correcto, correcto. Y sí, porque de esa manera conserva los empleos de las personas, de los trabajadores. Sí, sí, porque mira, durante ese lapso la empresa nos pagó todo nuestro salario. No hubo ningún inconveniente ni nada, se los pagó todo nuestro salario, pero con esa condición que se basó en ese decreto que se publicó en el cual que todos esos días a cargo de vacaciones y también los días feriados anticipados. Perfecto, es una buena salida, sí. Está muy bien. Sí. Lo que no se vale es que la empresa haga otras acciones que parecen que estén acogidas a la ley, pero que realmente no, que aparentan estar bajo ley y que no se estén bajo ley. Ahora, amigo, hay un detalle importante. Esos 9 días de los cuales se hablaba de feriados, como Semana Santa, el 14, el 15 de septiembre, y los días del feriado morazánico, se suponía, y como dice el abogado, el futuro es incierto, se suponía que se iban a trabajar, pero ahora analice usted el fenómeno que está ocurriendo. Se está trabajando, se están dando los días. Se suponía que el 15 de septiembre se iba a trabajar,
por eso se consideraban esos días como Adelantados. correcto, adelantados. Licenciado Jairo, hubo una pequeña interferencia. Hola Ángel, ¿le escucha el audio? Hoy sí, continúe. Ok. Le comentaba al amigo, que es interesante su planteamiento y le decía que la empresa, el abogado hablaba de que el futuro es incierto y por eso algunas decisiones pues tienen que valorarse. Las empresas tomaron esa decisión pensando que estos días feriados, que son 9 días creo durante el año que estaban considerando, estos días no se iba a trabajar normalmente, pero ya podemos ver el fenómeno que se dio, que el 15 de septiembre no se trabajó y los próximos días feriados tampoco se van a trabajar y la empresa ya los había considerado dentro de las vacaciones, las había restado de esos días en el tiempo que no se trabajó. Entonces, esto cambia un poquito el panorama y la empresa tiene que valorar las acciones que va a tomar y siempre lo que hemos estado compartiendo dentro del marco legal. Abogado, para ir finalizando, tenemos el último comentario. De hecho, es un comentario bien interesante y deseamos sus valoraciones. Con el trabajo a domicilio, o pensaría yo con el teletrabajo, ¿verdad? El horario no se está respetando. Mire qué interesante, las empresas no están pagando luz, no pagan internet, no pagan celular, pero esto lo está haciendo el empleado. El empleado que le dan teletrabajo, antes no pagaba el internet y para hacer actividades de teletrabajo se necesita ese consumo. Y número 3, mayores de 50 años los están despidiendo. Eso es lo que está haciendo la empresa privada. El gobierno debería revisar todos esos hechos. Muchos empleados no se quieren quejar por miedo de quedarse sin empleo y eso es normal. Abogado, nos gustaría sus valoraciones con este aporte que nos están realizando para ya poder dar finalizado la participación y continuar para cerrar la actividad. Sí, es un buen punto que toca el amigo o la amiga que escribe ahí. De hecho, pues si se están despidiendo los mayores de 50, pues ya están siendo afectados. Entonces, la persona que se considere afectada debe iniciar su acción legal ante la empresa y ante la Secretaría de Trabajo, que paulatinamente se va a ir habilitando ya. Esto es de inmediato. Hay que hacer de alguna manera alguna presión a la Secretaría de Trabajo para que habilite, porque están pendientes muchos casos de resolverse en estas oficinas. Y esto es a nivel nacional, o sea, en todos los departamentos del país. Hay trabajadores que solo están esperando que abran porque la empresa no les quiere reconocer sus derechos. Y los derechos, ya dijimos, son irrenunciables, ¿verdad? Ok, abogado, ya para finalizar las preguntas, no queremos dejar ninguna pregunta o aportación porque esto es lo que enriquece esta actividad, su participación, lo que usted entiende y comprende y los conocimientos que le quedan a usted. Eso es lo más importante para nosotros. Y mire que esta pregunta, abogado, dice, ¿por qué las empresas usan ese concepto de bono? O mejor dicho, comisiones, le llaman bonos y comisiones, en virtud de no querer aumentar el techo del salario, dado que solo se enfocan en los bonos y no en los aumentos de salario base. Abogado, ¿qué impacto tienen las personas, en los trabajadores que tienen un salario base bien bajo, por decirle 5,000, pero que ganan 20,000 empiras por los bonos o las comisiones? ¿Cómo es ese juego que las empresas manejan? Mire, es un juego que la empresa pues a los vendedores, para motivarlos y que se preocupen por cumplir sus metas, pues le asigna salarios bastante bajos. No obstante, para el reclamo de sus derechos, todas las bonificaciones y todos los ingresos que el empleado ha tenido derecho durante su estadía en la empresa son sumados como ingresos para el tema del cálculo de prestaciones. O sea que al final el trabajador, la desventaja que tiene es que en cuanto al aguinaldo, y en cuanto al aguinaldo también tienen que promediarle ahí un poquito de los ingresos por concepto de bonificaciones, incentivos que le llaman otras empresas, ¿verdad?
al final ahí es una negociación que el trabajador tiene que hacer con la empresa y analizar el plan de incentivo. ¿Qué más le conviene al trabajador? Si le conviene un sueldo fijo y 0 comisiones, 0 bonificaciones y un buen sueldo. Por decir algo, los vendedores que tienen un sueldo de 5,000 base y que reciben con bonificación y todo 22,000 empiras. Un sueldo de 20,000 sin bonificación y sin nada. Lo que sucede es que depende de la dinámica de los trabajos. Entonces, hay trabajos que necesita que el empleado esté motivado, que el que más trabaja gane más. Entonces, es parte de la dinámica de motivación de los trabajadores. Ok, abogado, respondamos estas 2 preguntas para finalizar y no dejar pendiente de la forma más rápida posible. Hay negocios que abrieron el 15 y sus empleados fueron a trabajar. ¿Se debe pagar doble el 15, que era feriado? 15 de septiembre. El 15 de septiembre está tipificado como feriado y la ley ya lo establece ahí en la ley. Entonces, como está establecido por la ley que es un feriado nacional, debe pagarse doble si trabaja, a menos que haya habido otra negociación de los trabajadores con su patrón. Entonces, de eso depende más que todo, de la negociación que se tenga con los... Pero si nos vamos a la ley dice que se tiene que pagar. Ok. Finalizando el espacio de preguntas y respuestas, abogado. Mire qué interesante este planteamiento y tenemos a maestros por aquí participando y qué bonito. En caso de los maestros que trabajan en escuela privada, están trabajando de manera virtual. ¿Estos maestros están obligados a estar disponibles 24/7 para sus jefes o padres de familia? ¿Hay alguna ley, alguna regulación donde diga eso? No hay. El empleado en teletrabajo, trabajando desde su casa, debe cumplir con el horario normal. Si el inicio de clase es a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana tiene que estar frente a la computadora, interactuando con los alumnos, enviando tareas, retroalimentando a sus alumnos también ahí. Y a las 12, si a las 12 del día termina la clase, a las 12 del día apaga su computadora y listo. Entonces, no es legal que esté a las 24 horas porque entonces le genera un problema de salud al empleado. Ok. Ángel, pues ya damos finalizada la participación del abogado, realmente bastante enriquecedora. La participación de las personas lo hicieron aún más interesante. Casos que en lo personal, pues, no los manejaba, no los conocía, porque cada empleado, cada empresa tiene su propia realidad. Y pues la institución para la cual trabajo tiene ciertas condiciones, ciertos beneficios y ciertos retos. De igual forma, las empresas para las cuales ustedes laboran. Entonces, abogado, le agradecemos mucho su participación. Gracias por compartir sus conocimientos. Sé que, al igual que nosotros, usted ha aprendido mucho esta tarde-noche y le agradecemos y quisiéramos sus palabras finales. Muy bien, mis palabras finales, pues agradezco a todos los presentes en este webinar. Decirles pues que los canales de Didasco pues están a la orden para que hagan sus consultas. Pues las estaremos respondiendo en el momento en que la empresa pues notifique que hay una consulta de tipo legal, pues con mucho gusto y sin ningún costo pues se les hará asesorado su caso. Me despido con estas palabras, pues Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Gracias. Gracias, abogado. Gracias, licenciado Jairo. Gracias a cada uno de los que estuvieron presentes en este webinar. Ahorita en el chat de esta plataforma he enviado el link para que puedan realizar lo que es el formulario de satisfacción Didasco, del cual se les hará entrega el certificado de participación. Una vez que ustedes llenen este formulario, se les enviará a su correo lo que es el certificado de participación de este webinar de impacto económico y laboral del COVID en Honduras. Gracias a todos. Les invitamos a estar presentes de nuestras redes sociales y no duden en escribirnos a nuestro chat de Didasco en caso de que tengan alguna pregunta o algún tema que les gustaría que pudiésemos realizar a través de estos webinars. El formulario va a estar habilitado
durante 30 minutos, así que les invito que puedan ir al chat de esta plataforma y poder realizarlo. Y en el lapso de 2 horas, por mucho, se les estará enviando a su correo el certificado de participación. Les recuerdo, pueden recomendarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, donde estará disponible este webinar una vez que esté cargado, y también en nuestra cuenta de Twitter. No se salgan aún del grupo que tenemos de WhatsApp. Una vez que culmine y esté cargado todo el contenido, se los compartiremos para que puedan compartirlos con las demás personas que ustedes consideren necesario. Agradecemos nuevamente a todos por asistir. Licenciado Jairo, ¿podemos despedir? Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente. También agradecer a Ángel por esa excelente labor que hace siempre con toda esta plataforma tecnológica que ha creado. La verdad que un gran aporte que realmente a veces no se ve, pero se siente, como dicen. Es un trabajo que ha realizado que se le agradece mucho y pues permite que podamos llevar conocimientos a través de Didasco y a través de todos esos profesionales que quieran contribuir. Y de hecho, dentro de los participantes, si hay profesionales de las diferentes áreas, psicología, medicina, abogados, pueden contactarnos y poder contribuir con su granito de arena. Muchas gracias. Ha sido una jornada espectacular. Se nos ha ido un poquito el tiempo, pero porque ha sido muy provechosa. Así que les agradecemos mucho de forma muy sincera. Agradecemos su participación. Gracias por mantenerse hasta el final. Eso pues lo valoramos bastante. Y pues finalizamos con este bonito webinar sobre el impacto económico del COVID en Honduras y lo que es la suspensión laboral. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, saludos, descansen, que mañana nos toca pues ir a laborar y a dar lo mejor de nosotros. Así que saludos. Ángel, muchas gracias por todo.